noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y las entrevistas en el canal Capital. Hoy tenemos un programa muy especial, diferente a todos los que hemos hecho a lo largo de este año y medio. Nos acompaña hoy el científico más importante del país, el doctor Rodolfo Ginás, con quien vamos a conversar sobre educación, sobre el país, sobre los jóvenes, obviamente sobre el cerebro, sobre sus investigaciones. Y para nosotros es un lujo tenerlo aquí en el canal Capital. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven. De verdad que es un privilegio tener a este médico neurofisiólogo, sin lugar a dudas, el más importante de Colombia y yo diría que de buena parte del mundo, profesor, investigador hasta hace unos meses de la Universidad de Nueva York. Es un hombre que pertenece a sociedades científicas del mundo y que ha dedicado toda su vida al estudio, al conocimiento y sobre todo con una generosidad excepcional frente a un tema clave, Yesid, para nuestro país, la educación. Ojalá retomemos sus sabias palabras y sigamos el camino que le hace falta a toda Colombia. La educación es lo que marca la vida de muchas personas y eso es Rodolfo Ginás, un hombre que definitivamente merece que lo escuchamos, que lo escuchemos y que compartamos toda su sabiduría. Doctor Rodolfo Ginás, buenas noches, bienvenido a Opina Bogotá de Canal Capital. Encantado de estar aquí. Vine a Colombia, a Medellín. Soy bogotano, entonces si uno viene a Colombia tiene que ir a Bogotá. Su ciudad. Bogotano no, cachaquísimo. Bueno, y no pierde el acento, no pierde el acento, usted no pierde el acento bogotano. Bueno, doctor Ginás, empecemos con el tema de la educación, que es un tema que a usted lo convoca hoy aquí en Bogotá. Sabemos que está participando de la cumbre de líderes por la educación y que ha sido invitado nuevamente a formar parte, Erika, de esa misión de sabios que hace 25 años se convocó junto con Gabriel García Márquez y otros importantes intelectuales del país para planear el futuro de Colombia. En esta oportunidad, doctor Ginás, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿usted qué cree que le hace falta a la educación? ¿Qué está mal y qué está bien en la educación? ¿Y qué propone usted? Hay una cantidad de cuestiones sumamente serias que podemos tratar una por una. La misión de los sabios, yo se la propuse al presidente hace 25 años, como una metodología para reorganizar la educación. Y en ese entonces se presentó una solución, y era generar por lo menos un curso en el cual el conocimiento se pusiera en contexto, es decir, que se pueda entender, que no sea simplemente memorización. Aún más, se hizo un disco para computadora, de modo que los niños pudieran aprender jugando con el disco de computación. Y ahora les puedo decir en más detalle de qué se trataba la situación. Lo interesante que pasan 25 años y el contenido de lo que vamos a hablar hoy es exactamente el mismo que tuvimos hace 25 años. Algunos de nosotros vivimos todavía después de 25 años, otros se han desaparecido y va a aparecer un nuevo grupo que ojalá puedan realmente realizar los sueños de la cosmología que yo llamaba. Entonces, la idea básica es ¿por qué en vez de enseñar como se enseña a leer, luego a la aritmética, y luego eso, ¿por qué no se enseña cómo se adquirió el conocimiento? ¿De dónde viene lo que sabemos? ¿Cómo se entendió, cómo se generalizó, cómo se volvieron reglas de la ciencia o reglas del conocimiento? Es decir, ¿por qué no recrear lo que pasó? Entonces propuse que se llamara Cosmología. El primer año, Cosmología era un disco que tenía el contenido en el cual un niño tenía, o una niña, un joven, tenía que aprender a vivir en la selva. ¿Qué se requiere? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se casa? Es decir, ¿cómo se sobrevive en una situación donde uno es perfectamente ignorante? ¿Cuáles son las variables que hay que conocer, que hay que poder no solamente entender, sino utilizar?
es como despertar la curiosidad, doctor Ginás, el contexto del cual usted ha hablado tantas veces a lo largo de su vida, incluso basado en su propia experiencia, en la relación que tuvo con su padre y con su abuelo. Exacto. Entonces, el segundo año, entonces, también lo he contado muchas veces, en vez de ser cazador, recolector, se convierte en pequeño terrateniente. Entonces, se le ocurre que quizá pueda poner una manera para que los animales no se salgan, y entonces traen los animales, entonces no tienen que ir a cazar, sino que tienen un rebaño de algo. Pero cuando se tiene un rebaño de algo, hay que aprender a contar. Porque de 1 al 7 no hay problema, pero si tiene 18, entonces quiere uno aprender e inventar la aritmética. Y tiene que darle un nombre, 1, 2, 3, 4. Sí, y entonces sale de esa necesidad básica de vivir y de sobrevivir las ideas y las metodologías para utilizar el cerebro. Entonces se entiende en contexto, porque si uno tiene más de 10 animales necesita aprender a contar. Si tiene que matar o tiene que saber restar. En fin, la aritmética era un lenguaje importantísimo de sobrevivencia. Si en vez de tener que contar animales hay que contar otras cosas y hay que cambiar tanto por tanto, entonces se empieza a hacer de nuevo la multiplicación, la división. Entonces, son cosas que salieron de las propiedades de la vida misma. Entonces, si uno de niño entiende eso, se están educando en contexto. Y eso no se olvida. Y se entiende totalmente. Y eso no se enseña hoy. Entonces, ¿por qué no hacemos toda educación en contexto? Una educación en contexto. Y lo dice usted, doctor Ginás, en el libro de nuestro colega periodista Pablo Correa, La pregunta difícil, sobre su biografía. En ese libro se señala que usted no era un estudiante sobresaliente, que a usted le parecían la mayoría de las clases aburridas e irrelevantes. Yo no era un estudiante sobresaliente, yo era el peor estudiante que había. Malo no, malísimo. Bueno, espantoso. Y usted decía que las clases le parecían aburridas, Erika, irrelevantes. Lo único que le gustaba, sí. El recreo. ¿Y saben qué le iba bien, paradójicamente? En religión. Porque todo lo que no cree, eso es. Entonces, pero la pregunta es, las mismas materias que usted vio en ese momento, pues las tenemos hoy en los programas y en los currículos académicos en Colombia. Esas materias que a usted le parecían irrelevantes y aburridas, ¿cuáles son las materias que hay que enseñar hoy? Mire, la situación es que si uno tiene que aprender a sumar para pasar, entonces ya pasé y no tengo que aprender, ya no tengo que sumar. Es decir, si el aprendizaje es un mecanismo para poder seguir en el colegio, entonces uno aprende para seguir en el colegio, pero no aprende para utilizarlo. Entonces no es propio, no es de uno, es para pasar. Por cumplir. Sí, no, siempre lo he dicho, inclusive pasaba en la escuela de medicina, que uno aprende anatomía, la pasa, entonces se da un baño y todas estas vainas se van, ¿no? Se van con el agua, ¿no? Ya pasé anatomía, pues no, ya pasé fisiología, o ya pasé cálculo, o ya pasé geografía, o lo que sea, inglés. Uno estudia para pasar. ¡Malo! Uno estudia para adquirir conocimiento que pueda utilizar, pero no le dicen cómo utilizar ni para qué. Es para pasar, como Radragas. No sé si ustedes conocen a Radragas. Es para pasar. Doctor Ginás, ¿cómo le cambia la vida a un niño? ¿Cómo le cambió la vida a usted, por ejemplo, con ese proceso de educar en contexto? ¿Cómo realmente puede enriquecerse la vida de mi hijo de 5 años, de mi hija de 9 años, si lo forman de una manera distinta? No para que pase una materia, otra materia y un año tras otro año. Pues hay muchas maneras. Una manera, pongamos, sería que cada niño o cada niña explicara cómo cree que es la situación. Pues yo lo que entiendo es que esto es para aprender a sumar para sumar plata. Que yo creo que estos son números que, en fin, se les da la ocasión de exponer su punto de vista.
Y si uno expone el punto de vista de hoy y los demás, entonces se crea una situación realmente de aprendizaje. Y el maestro puede decir, sí, pues hagámoslo por aquí, hagámoslo por allá. Es decir, si se le da a la gente la posibilidad de utilizar y por lo tanto de adquirir y ser parte de uno, el conocimiento de la situación es muy diferente. Es decir, el contexto. Si uno sirve, ¿para qué sirve contar? Entonces aprende a contar. Quienes hacen este trabajo diario, doctor Ginás, son los maestros en Colombia, los profesores. ¿Usted qué consejo le da a todos esos profesores que lo están viendo a esta hora en Canal Capital para que la formación que ellos les den a los estudiantes sea más provechosa y sea más benéfica para los jóvenes? Lo primero que hay que decirles es que piden aumento. Que pidan aumento. Bueno, no, eso es un buen consejo. No, es que ¿cómo es posible que las personas que están encargadas de formarle a uno la vida, el cerebro, le paguen mal? ¿Cómo es posible que la educación tenga tan poco dinero en la estructura del gobierno? Es que el 1.2 del PIB. Pero sí tiene tanto dinero, porque es que desafortunadamente el conflicto de tantos años en nuestro país le robó mucho espacio y muchos recursos a lo que es verdaderamente importante, que es la educación, la formación de las generaciones. La educación no tiene suficiente dinero en Colombia. Hay que aumentarlo por lo menos 10 veces, por lo menos, desde el 0,1% al 2%, de 1000 veces. ¿Y por qué? ¿A qué atribuye usted que en Colombia no haya suficiente dinero para la educación, doctor Ginás? No hay suficiente dinero para la educación porque posiblemente no se le ha pedido al gobierno, no se ha puesto en contexto la importancia de que lo que están haciendo es invirtiendo en Colombia, pero no en la tierra, sino en la gente. ¿Y qué es lo más importante de Colombia? La gente. ¿Y qué es lo más importante de la gente? Que puedan utilizar su cerebro. Y para utilizar su cerebro, ¿qué requieren? Educación. No que sean bien educados, creo que la gente entiende, que sean instruidos de modo para poder utilizar su inteligencia, que es fantástica, con el cerebro con el cual uno nace. Es decir, debía ser quizá los puntos, si no el punto más importante de un país. El más importante. ¿Qué tan bien instruidos, qué tan inteligentes, qué tan representantes del género humano somos los colombianos? Pero es esencial. ¿Y cómo lo hacen? A uno le enseñan y tiene un cerebro que es capaz de conocer y entender. No es recordar, que la memoria se pierde, pero el entendimiento no se pierde. Esa es la diferencia enorme. Yo entiendo, no hay nada ya más que hacer, no se necesita una cantidad de cosas, uno entiende. Pero doctor Ginás, esta revolución del sistema educativo que usted propone, ¿por dónde tiene que comenzar esa revolución? ¿Por la formación de los mismos profesores para que ellos puedan impartir ese conocimiento a los alumnos? ¿Cuánto se demoraría ese proceso? Yo no creo que el problema sean los profesores, yo creo que el problema es el pensum y el hecho, francamente, que los profesores no se les pagan lo suficiente para que realmente se sientan que no están haciendo bien trabajo. Si les pagan como deben pagar, entonces uno lo va a hacer con mucho más seriedad, porque le va a decir la sociedad por medio de su pago que los quiere, que los respeta. Pero resulta que hablando con los profesores, muchas veces se sienten mal queridos. Sí, casi les cuesta trabajo sobrevivir. Pero ¿cómo es posible si son los maestros? ¿Quién debería hacer ese pensum? Los maestros del Ministerio de Educación, los profesionales, es decir, ese es un producto que todos los colombianos debían de algún modo ser parte de. Doctor Ginás, en su época, en los años 90, se convocó lo que se conoció, Erika, como la Misión de Sabios, de la cual hacía parte usted, nuestro Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el historiador Marco Palacios, entre otros intelectuales. El presidente Iván Duque, Erika, ha señalado que quiere revivir esta figura de la Misión de Sabios 25 años después, y usted haría parte de ella. Para trabajar, entre otras cosas, ¿por qué no en un nuevo pensum? En una nueva manera de educar en Colombia. Claro, a cambiar el sistema. Esta misión de sabios en estos 25 años, doctor Ginás, ¿qué balance ve usted que dejó esta misión? Y la próxima misión que se convoque por parte del presidente, ¿qué debería ser?
Mire, la misión de los sabios, que he hecho ya varias veces, se convocó como una idea, le presenté al presidente, se consiguieron en ese momento la gente que pensaba que podría ser más útil en el sentido de generar una nueva metodología de enseñanza. Entonces propuse lo que se llama la cosmología, vamos a hacer esto y vamos a tener discos de computador, vamos a enseñar a los profesores cómo se utiliza, en fin. Se hicieron, pero no se tomaron. No funcionó, simple y llanamente. No funcionó esa No misión. funcionó, no, que sí hay por ahí están los discos, pero en fin. Y la situación realmente fue que el sistema de algún modo no le dio suficiente importancia. Se hicieron las charlas y vinimos desde Estados Unidos y de todas partes y se habló y se escribió. Y yo escribí al rato, es decir, que es exactamente diciendo cuál era el problema que había que hacer. El reto que ustedes lo encuentran por ahí queda exactamente virgen, no ha pasado nada. Sí. O sea, que hay que coger ese documento y volverlo a la práctica hoy en día. Pero qué horror. Prácticamente que actualizarlo al tiempo de hoy. Pero mire, mientras llega ese escenario, Sí. seamos optimistas y pensemos que se va a dar ese escenario. ¿Qué podemos hacer nosotros, los padres? Porque yo quiero evocar ahora cómo su abuelo le enseñó a desarrollar ese sentido de la curiosidad, diciéndole que las cosas importantes las descubría usted mismo. Y si no las descubría uno mismo, pues no eran suyas. Usted tenía 4 años en ese momento. ¿Cómo los padres de familia podemos, mientras llega esa revolución educativa y se hace una realidad, aportar al crecimiento, al intelecto, a ese contexto para nuestros niños? Los padres son culpables de no ponerle atención a los hijos, porque los hijos siempre preguntan cosas inteligentes y siempre dicen, chino, pendejo, lárguese, o alguna cosa así, pues no hay que ser pendejo. A lo bogotano. A la bogotana. A lo bogotano. Sí. Esa es una frase muy bogotana. Bueno, y en vez de decir no sé, o se sienta uno y explica la situación. Entonces, ¿por qué? Porque así lo trataron, es un niño, pues, no, así lo trataron a él o a ella. Entonces está reconstruyendo la historia de las personas que luego se casan. Y los niños son, pues ahí crecen como la grama, pues, ¿no? Hay los padres que realmente se toman el trabajo de hablar con los niños y de pensar cosas y estar de acuerdo, desacuerdo. Es decir, la capacidad de tener crítica intelectual nace en la casa. Si en la casa no hay crítica intelectual, pues ¿qué va a haber en el colegio? Chino tiene que hacer eso porque mandé. Eso, en vez de decirle, mire, si mete la mano en la máquina de moler, el dedito sale del otro lado, pero así hecho pedacitos, ¿no? Que no lo metan. Pero, Ya no lo mete. ya. No, Lo tiene claro. Entonces es de algún modo una falta del diálogo real entre los padres y los niños, donde a los niños les respeten el hecho de que son niños y que se le entiendan, pero que no se les trata como si fueran brutos. Son niños, pero no son brutos. Qué buena reflexión. Doctor Llenas, en esos desafíos de la educación hay un fenómeno que está en efervescencia que tiene que ver con las redes sociales. ¿Usted cree, doctor Llenas, que las redes sociales están cambiando la forma en que nosotros pensamos, en que nosotros nos comunicamos y que plantea algunos desafíos para la educación, este fenómeno de las redes? Las redes de principio son buenas, porque es comunicación entre gentes. El problema es el contenido. Y el contenido nunca va a ser mejor que el intelecto y el conocimiento de las personas que generan la red. Entonces, si es un grupo de personas que tienen un tipo de ideas o un tipo de creencias, las redes sociales pueden ser malas. Es decir, las redes sociales es una manera de difundir las creencias que uno tiene. Ahí usted lo ve como un buen mecanismo de comunicación. Depende de lo que se comunique. Es como tener teléfono, ¿es bueno o es malo? Es bueno
Pero sería malísimo que fuera un aparato para que a uno lo insultaran cada 10 minutos. Mato el teléfono. Claro. Y eso es lo que vemos muchas veces en las redes. Sí, es Absolutamente. una forma de manipulación. Sí, ahora, Exacto. eso nos cambia un poco la manera, doctor Ginás, usted que es una autoridad en el tema del funcionamiento de nuestro cerebro. Este tipo de redes nos está cambiando la manera en la que nosotros pensamos, en la que nosotros nos comunicamos. ¿Hay algún cambio? Importantísima pregunta. El cerebro está regido por dos enormes fuerzas. Una, el conocimiento, y otra, la parte emocional. Y la parte emocional es sumamente poderosa. Si por alguna razón se crea una situación de disgusto, de mentira, de cuestión que desde el punto de vista emocional no esté bien, el intelecto queda perfectamente paralizado. Entonces, desgraciadamente, siempre mandará las emociones. Las emociones generalmente no se nos enseñan a controlar. A mí, pongamos, me encanta estudiar. Yo en mi vida, yo no he hecho en mi vida una hora de trabajo honesto. Yo simplemente hago lo que me encanta y entonces la otra gente le cuesta trabajo, entonces dice que yo trabajo. Yo me divierto y hago preguntas que quiero hacer y las escribo, en fin, y sirven, ¿no? Pero si tuviera que hacer algo que no quiero hacer, sería una vida horrible. Imagínense qué horror. Tengo solamente una vida, tengo que hacer cosas que no quiero hacer. Y eso es lo que muchas personas les toca hacer, vivir una vida horrible. Porque no tiene educación suficiente para poder ser atractiva en lo que quiere hacer. Ahora, si es fantástica bailadora, pues va a ser bailarín, pues hace bailarín, le pasa una vida estupenda porque le encanta bailar. Es un ejemplo. Pero a la gente no se le da la ocasión de desarrollar las propiedades cerebrales que tienen personalmente. Y todos somos diferentes, como somos diferentes las caras. Y todos tenemos necesidades, deseos, un poquito diferentes. Y por eso cada uno tenemos nuestra personalidad, que es única. Fantástica la situación. Tan fantástica que de pronto nos podemos unir y tener sociedades donde nos entendemos. Estamos de acuerdo, hay que cambiar un poquito mi idea, el color rojo, quiero el color azul, o quiero el color amarillo, para no hablar de política. Pero naturalmente, de pronto inclusive se echan bala, porque los conceptos de que no me gustan este partido o este otro partido, en fin, que es increíble. Porque son cosas que están ahí para el beneficio de Colombia, para el beneficio del país, y se convierte en el beneficio personal. La política, que siempre es muy complicada, ¿no? Así es. Hemos hablado, doctor Ginás, de educación, de los desafíos, Erika, para las nuevas maneras de educar. Hablemos un poco de Colombia hoy. Sin duda alguna, el principal problema del país es la corrupción, doctor Ginás. Usted, que es una persona cuyo pensamiento influye o incide en lo que piensan muchos colombianos, ¿usted qué piensa de la corrupción de Colombia y qué pasa por la mente de un corrupto y cómo combatir este mal? Bueno, mire, yo tendría la siguiente pregunta, y que nunca he tenido ocasión de hacerlo, la primera vez que le voy a hacer. Si a una persona que es un narcotraficante o si le gana la vida con cualquier forma ilícita, si diera la posibilidad de ganarla sin hacerla, ¿usted cree que serían malos? ¿Que serían...? Pues que es la única posibilidad que tienen. Y si es la única posibilidad que tienen, entonces la culpa no es totalmente de ellos. ¿Qué le parece? Ahora, puede haber, esa es una buena pregunta que plantea el doctor Ginás, pero puede ser en parte falta de oportunidades, que es lo que... Pues que estamos hablando de lo mismo. O la falta de educación. La falta de educación, falta de oportunidades, pero también, Erika, ¿qué pasaba con esas personas cuando eran niñas? Claro, o que tienen hoy oportunidades, doctor Ginás, y que encontraron en la corrupción una manera de ganarse el dinero más fácil. Pues por eso, esa es la situación. ¿Qué hacer? Educar, asegurarse que la gente tenga posibilidades de ganarse la vida de modo no ilícito. Yo estoy casi seguro que si a uno le dicen, mire, no tiene que estar robando, no tiene que estar así matando, en fin, le vamos a dar la posibilidad de vivir honestamente,
es mucho más, primero mucho más seguro vivir honestamente, ¿no? Menos posibilidad de que le echen una bala en todo lo demás y mucho más productivo. Y cuando uno hace las cosas bien, a uno le da placer. Me imagino, si uno es un pintor, si uno es un escultor, si uno es un sastre, si uno hace un vestido estupendo, uno se siente, yo sé hacer, en fin. Entonces, la parte emocional, es decir, yo sí sirvo, ¿vale la pena que yo exista? Que es una pregunta que nos hacemos, aunque a veces no nos hacemos tan claramente. Dice, sí, yo soy valioso, yo valgo. A mí se me puede respetar porque puedo ayudar, porque puedo, en fin. Entonces, la posibilidad de respetarse a sí mismo es importantísima, porque a uno puede engañar a los demás, pero no se puede engañar a sí mismo. Pero doctor Ginás, en un país tan desigual como es Colombia, donde hay evidentemente, sin duda, la educación, yo comparto su apreciación, es lo más importante y eso puede cambiar vidas, insisto, pero en un país donde hay tanta desigualdad, ¿cómo generar esos espacios para que esas personas en la condición de pobreza no terminen acogiéndose en una vida de ilegalidad? ¿Por qué esa pobreza? Precisamente porque a mí me parece que más que pobreza hay desigualdad, una enorme desigualdad. Un momentico, que de pronto se puede solucionar de otra manera. ¿Por qué hay esa pobreza? La falta de oportunidades. Falta de educación. Porque uno, no, me imagino que uno no decide ser pobre. No. La sociedad lo pone a uno en posición de ser pobre. Que hasta cierto punto la culpa es de la sociedad. Y no le da lo necesario para poder competir y luego lo castiga porque no puede competir. Claro que no puede competir si no tiene educación. Ahora, si no quiere trabajar, si es un perezoso, entonces hay que llevarlo al psiquiatra porque resulta que la vida es muy grata. Y uno, imagínense gastarse una vida en estar estando en cama, pero por favor, o no queriendo trabajar, es rarísimo. El cerebro humano es una potencia, la cosa más increíble, pero hay que darle posibilidades de expresar esa inteligencia. Y hay que respetar la vida. Es decir, una persona que tiene un cerebro que está vivo es perfectamente, es increíblemente compleja y no se le respeta por estar. Ustedes, no, es posible. Es decir, no tenemos suficiente respeto por la gente alrededor nuestro. Amar para mí solamente hay un mandamiento: amar al prójimo como a sí mismo. Los demás son tonterías. Si uno ama al prójimo como a sí mismo, tiene una sociedad fantástica. ¿Usted es optimista o un hombre pesimista o escéptico? Yo soy realista. ¿Usted es realista? Bueno, le preguntaba eso, doctor Lleras, para preguntarle a continuación. ¿Usted es realista y el futuro de Colombia cómo lo ve? ¿Con optimismo? ¿Con escepticismo? Miren, veo a Colombia con las posibilidades de ser fantástica si quiere. ¿De qué depende? Depende de la cantidad de dinero que se invierta, de las posibilidades que el sistema político genere, del nivel de educación, de lo que hemos estado hablando. Sí, la resolución está en nuestras manos o en sus manos. Es perfecto, lo que estamos diciendo, estamos hablando no es imposible, pues lo más mínimo, es totalmente posible. Pero hay que tener el deseo y hay que tener la pasión y hay que tener la fortaleza de hacerlo. ¿Es un tema de voluntad política, doctor Ginás? Es parte de la política y parte de la gente misma. Que al fin y al cabo la gente no demanda más educación, es lo que hay, ¿no? La gente tiene voto, la gente tiene voz, úsenla. O dejen de sobar, ¿no? O sea, ¿usted cree, como muchos, Erika, piensan que en Colombia no tenemos una sociedad civil organizada, como por ejemplo existe en España o en Argentina, que uno ve, Erika, movilizaciones? O sea, usted hace un llamado, doctor Llenas, si lo entendemos bien, a que la gente se queje más, proteste más, pida más educación de calidad, exija más. Eso podría ser una solución, pero no tiene que ser tan drástica. Imagínense que los gobernantes entiendan y la gente entienda.
Entonces la transformación es mucho más sencilla. Hay que mejorar la educación. Todos estamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo. Vamos a darle el suficiente dinero y espacio para hacerlo. Vamos a respetar a los profesores. Vamos a ayudar a que el conocimiento se difunda más fácilmente. Entonces, de pronto, tiene una Colombia diferente. Si no se trata pues, de la guerra contra Marte, pues estamos hablando de situaciones que son perfectamente solubles o si se utilizan las facilidades y los dineros de modo diferente, y las políticas, ¿no? Doctor Ginás, esta Colombia, que todos deseamos, una Colombia que se preocupe verdaderamente por la educación, es incompatible con lo que pasa con el tema del conflicto, porque bueno, se hizo la paz con las FARC, se firmó un acuerdo con esta guerrilla, pero ahí tenemos una gran cantidad de grupos armados ilegales, están las bandas criminales, está el ELN y demás, y vivimos todavía muy alrededor de esa guerra en tantas regiones. Bueno, yo tengo una pregunta que nunca he podido resolver, y es si a los guerrilleros se les diera la posibilidad de ser gente educada y profesional, si seguirían siendo guerrilleros. Porque si eso es verdad, entonces el problema no es solamente de ellos, es un problema social de Colombia. Es la falta de oportunidades. ¿Ve usted una diferencia? Puso el dedo en la galla. Pero es que volvemos a lo mismo. Sí. Es como un círculo. Sí, la pero hay que romper el círculo. Pero para romper el círculo hay que conocer los componentes del círculo y por qué están. Hay países que le quería preguntar, doctor Ginás, que usted haya estudiado donde ese círculo haya existido y lo hayan logrado identificar y romper, en los cuales Colombia se pueda inspirar. Hay que decir cosas raras. Imagínense la diferencia de China antes del comunismo, cuando era una colonia inglesa comparada con la China de hoy. Y piense qué fue lo que pasó. No tengo que letrarle porque usted lo sabe. Cuando uno se respeta a sí mismo, respeta a su gente y ayuda a la gente, entonces se convierte en potencia. Se enseña, se le da oportunidades, se entiende que no viene papá a ayudarnos. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Y existe el talento, existe la educación, existe las cosas necesarias para hacerlo. Hay que hacerlo. Depende de cada uno. ¿Qué puedo hacer No, depende de cada uno, pero depende de la sociedad, que la sociedad esté de acuerdo. Pero yo directamente, como ser individual, ¿qué puedo hacer para que luego aporte a la sociedad y así se vaya generando un efecto multiplicador? Si usted es un profesional serio, si usted hace su trabajo bien, si usted enseña a otra persona a hacer como usted, si usted cumple con las leyes sencillas y simples de la educación o de la estructura social, está haciendo lo que puede hacer. Si todo el mundo hiciera eso, Colombia sería totalmente diferente. Es que no se requiere milagros. Está en las manos de los colombianos tener una mejor Colombia. Sí. Doctor Ginás, ¿a usted nunca le interesó la política? No. Pero se lo pregunto Qué porque... hombre tan inteligente. No, ¿por qué? ¿Por qué nunca le interesó la política? Porque resulta que yo necesito cosas que sean más reales, que yo pueda decir, a mí me gusta la física, me gusta la biología, en fin, porque la veo y no me echa paja. ¿No? Es real la situación, entonces simplemente el cerebro, pues imagínense, fantástico. Ahí no hay mentiras, ni vainas, ni envidias, lo que es. Y entonces, dado que solamente tengo una vida, pues imagínense, para usarla ¿para qué? Para entender la vida misma, que me parece fantástico, para aprender la naturaleza, la memoria, de lo que somos, el entender, el ver, pensar, crear. Fantástico. Imagínense que uno puede hacer eso. Descubrir un planeta para su mujer o para sus nietos. No, eso es menos le preguntaba lo de político porque es que, doctor Ginás, los políticos son los que toman las decisiones que usted plantea, que son soluciones de fondo. Entonces, ¿necesitamos otros políticos en Colombia?
Muy buena pregunta. A mí me parece que los políticos de Colombia son inteligentes y son capaces. Yo no sé si el sistema realmente le da la posibilidad de ser buen político o si les fuerza a no ser buenos políticos. Si usted no hace eso, entonces, porque como hay continuas negociaciones, a veces las negociaciones no son muy puras, y si no hace eso, entonces no puede hacer eso. Bien, está todo el sistema de interacción política, que es quizá lo más complicado que existe en el universo. Que hay, pues, que gusta y que no le gustó, y que este tiene más poder que el otro, en fin, y no es una estructura sencilla, es quizá la estructura es casi tan compleja como el cerebro mismo. Y son deshonestos a veces, y son honestos a veces, si les olvidan las cosas y meten la pata. Es que son humanos como todos. Pero ¿qué le pasará por la cabeza, por el cerebro a un político? ¿Será que llega un punto en que viendo ese entorno en el que están, se condicionan de alguna manera para entrar en esa dinámica? Como todos los individuos, ser político o ser médico o ser científico requiere que uno pueda de algún modo interactuar con el medio ambiente. Si el medio ambiente es de cierto tipo, hay que ponerse de acuerdo con el medio ambiente. Que si no, o no puede ser político, o no puede ser científico. En fin. Imagínense que yo diga, pues el cálculo diferencial parcial no existe. Pues eso va. Porque es una manera de pensar importantísima. Pero es usted muy benévolo con los políticos, a diferencia de la gente común y corriente en Colombia que habla muy mal de los políticos del país. Porque los padece todo el tiempo. Porque los padece todo el tiempo. Usted dice, de pronto el país no les ha dado la oportunidad de ser mejores políticos. Echarle la culpa a cualquiera de las personas de un sistema que no funciona no me parece justo, porque es el sistema. Y si uno está en el sistema tiene que hacer ciertas cosas. Si uno no le dice bien a la persona tal, dice no va a firmar la no sé qué cosa, es una estructura complicadísima. Entonces sí, pues tengo que tragarme y ir y pedirle excusas o pedirle unas cosas que no me gustan, pero todas esas situaciones son las situaciones humanas. Ese es el problema de la situación humana, que somos muy complejos. Entonces llegar a una solución que de algún modo de lo que la gente quiere. Pongamos, hay mucha gente que quiere poder porque le gusta decir que es muy macho, que tiene mucho poder. Hay otros que dicen, no, pues que si tengo poder puedo tener mejores amigas o amigos, en fin, no sé. Hay muchas razones para querer que los reconocimiento y poder. Porque al fin y al cabo, si uno dice yo soy machismo, pero nadie sabe, pues es gravísimo. Doctor Ginás, ¿por qué a veces nos cuesta tanto ponernos en los pies o en los zapatos de los demás? Porque a veces le quedan grandes o le quedan chiquitos. Sí, y nos falta solidaridad, y nos falta empatía, y nos falta entender al otro. Y somos egoístas, pues hablando de la clase dirigente o de la clase política, pero también le pasa a cualquier persona. Es que los políticos somos nosotros todos somos políticos. La política, que que tiene la relación nuestra con las demás personas de una sociedad, es absolutamente necesaria. Entonces hay personas que interactúan con otros por alguna razón que tiene que ver con lo que uno quiere. Hay personas que se comunican con otras personas porque quieren tener una influencia más grande de la que puede tener como un individuo solo. Entonces se juntan y forman un partido, se juntan, hacen un ministerio, en fin, se organizan de modo de tener más poder de lo que puede tener una persona. Se crean maquinarias intelectuales que se llaman políticas. Y ya en el día a día, frente a eso, se lo pregunto porque, por ejemplo, Colombia tiene ahora una realidad muy compleja y es el caso de los venezolanos. Aquí en Bogotá tenemos más de 300.000 ciudadanos venezolanos que han llegado en los últimos meses, más de 1 millón en el resto del país. Y hay mucha gente que tiene un discurso muy complejo, muy difícil frente a esa situación que nos está pasando por delante y que aparentemente no tiene una solución en el corto plazo. ¿Qué nos pone a prueba una situación de estas?
No, pero esto no va a durar, por favor. Esto no es el problema de Colombia, es un problema transitorio, no hay que ponerlo fuera de contexto. De algún modo, Venezuela sigue existiendo como tierra y en algún momento se organiza políticamente y esa gente se va por su tierra. Eso no es el problema. El problema es que los colombianos que no se van para ninguna parte, porque no es su país. Ese es el problema. El problema es los colombianos, no son los venezolanos. Los venezolanos es una cosa que va y viene, pero nosotros hemos sido malos como por 500 años. Y mucho más. Doctor, Hay que buscar eso. Doctor Llenas, entramos en ¿Dónde nos cablearon mal? Entramos en los minutos finales de esta entrevista. Le queremos preguntar por dos temas finales. Uno, el tema de Bogotá. Usted es un cachaco, orgulloso de serlo. Me gusta el ajiaco. Se graduó en la Universidad Javeriana 1959. ¿Qué recuerda de esa ciudad y cómo ve a Bogotá hoy? No, mire, muchas cosas no han cambiado tanto. Otras han cambiado muchísimo, mucho más gente. Yo no tengo ocasión de viajar mucho en Colombia, en Bogotá, porque yo voy donde mis amigos, en mi casa, entonces son los mismos con las mismas, ¿no? Y entonces Bogotá, sí, pues ya los mismos y las mismas tienen hijos y tienen nietos, en fin, ya están por... Pero claro, uno regresa a su terruño con la gente que conoce y va en la carrera séptima. Digo, yo nunca fui mucho a Las Cruces y posiblemente si voy a Las Cruces sería como ir a una ciudad nueva, porque no la conozco. Entonces todos vivimos en áreas, lo mismo pasa en Nueva York. Yo conozco el área mía de Nueva York y no más. Yo al West Side yo no voy ni de vainas, ¿por qué no? Entonces no ha cambiado tanto desde ese punto de vista. Y entonces llego a Bogotá y lo conozco y recuerdo, y es una ciudad para mí de un cariño fantástico. ¿Qué le hace falta de Bogotá cuando usted está en Nueva York? Todo. Ni hay montañas, ni hay gente, ni hay amigos, ni hay casas, ni hay tejas, ni una cantidad de cosas que hace. Casi todo lo que hay aquí no hay allá. Todo lo que hay no hay aquí es perfectamente diferente. Imagínense que uno necesitara una teja en Estados Unidos, en Nueva York. A ver, ¿quién tiene una teja, habla? ¿Eso qué es? No, pues es una cosa así. Bueno, pase la teja, páseme esa teja. Claro. No, es la estructura mental de la geografía, de la arquitectura, del lenguaje. Ver los cerros es ahí. Perfectamente. ¿Qué hubo? ¿Cómo te va? Imagínate. Dice, ¿qué hubo? ¿Cómo te va? Chino querido. A las 6 de la mañana, Chivo, ¿cómo le ha ido? ¿Qué ha pasado? Chato querido. Chato querido. Chato querido, ¿cómo te al va? final, ¿no? Con el ala al final. ¿Cómo te va? Ala. Fantástico. ¿Cuántas veces dije yo eso a alguien que aprecio? Estando Todos mis allá en Nueva amigos, York. No hay mis traducción colegas. al inglés No, para no, decirlo, no. no existe esa El ala. traducción. El ala chino querido. Está bien. Ala chino querido, pero es que así tiene que, entonces, ¿cómo se dice? Claro. Doctor Llenas, y sabemos que usted está en estos momentos con una preocupación intelectual que tiene que ver con el estudio de la vejez, la autofagia. No. Un poquito diferente. Estamos estudiando autofagia. Autofagia, que es como... Que es la autofagia es es la metodología intracelular que limpia el interior de la célula, que requieren mitocondrias, que requieren toda clase de proteínas, porque naturalmente con el funcionar las cosas se gastan, como se gastan pues las herramientas, lo que sea. Y entonces la autofagia es el mecanismo por el cual las células se mantienen vivas y en buen estado. Entonces, en este momento estuve estudiando con estudiantes el mecanismo de la autofagia en una sinapsis del calamar, que es enorme. Se pueden hacer estudios que nadie puede hacer porque esta vaina es dificilísima. En este momento soy la única persona del mundo que hace esta preparación. Entonces, ponemos cosas, inyectamos situaciones y estamos tratando de ver cómo se optimiza la autofagia. ¿Y qué aspira a encontrar? El mecanismo para aumentar la autofagia. Claro. ¿Y eso qué produce? Si lo hacemos bien, se haría uno viejo mucho más lentamente.
se corregiría un enorme número de problemas neurológicos. Es la capacidad que la célula tiene de mantenerse sana, mantenerse viva. Y claro, no tengo pues suficiente tiempo para quedarme aquí porque me están esperando allá los... Eso nos llevaría a vivir más tiempo y Claro. en mejores condiciones. No solamente más tiempo, sino más tiempo con mejor calidad de vida. Claro. Las cosas todavía le funcionan a la gente, digamos, para no entrar en detalle, ¿no? Bueno, Hay un tema, ahí- una pregunta sí, para cerrar la final, última pregunta. porque me parece que no hemos tocado algo muy importante. En ese estudio del cerebro, al que ha dedicado su vida el doctor Rodolfo Ginás, él ha dicho que lo más erótico que existe es el cerebro y que amar es No, cerebralmente... es lo único erótico que existe, no es lo más. No, es lo único. Una persona descerebrada, Cero el erótica. erotismo, Pero amar es cerebralmente un baile y hay que bailar con el que pueda danzar con el cerebro de uno. Y el que tenga dos pies izquierdos, entonces, un consejo para los que aman y no los que aman tienen bien. dos pies izquierdos, lo importante es, ¿el cerebro está bien o no? Y los dos pies izquierdos, no importa. Lo importante es aquí, todo está aquí. Querer yo estoy casado hace muchos años, ¿Cuántos? 53 años. Filósofa australiana. Y idea, y mi deseo de siempre es poder despertarme y besar a mi señora. Lo demás son tonterías. ¿Eso basta? Para la vida, eso basta. Y algún día ojalá que no pase. No, pues, la capacidad que uno tiene de querer, de sentirse querido, es de una importancia fenomenal, pero brutal, pero tiene que ser totalmente honesto. Y la única manera es que uno esté enamorado toda la vida de la persona con la cual se casó. Bueno. Y es facilísimo. El beso. Bueno, pero es necesario. Si uno, estamos metiéndonos en áreas muy complejas. No, claro, el tema se va, estamos tratando de entender todo, doctor Ginás. También hay que aprender a amar, eso a Sí, veces sí. no lo sabemos. Doctor Ginás, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Opina Bogotá de Canal Capital. Lo esperamos de regreso siempre en su ciudad, aquí en Bogotá. Muchas gracias. Encantado. Y a todos Muchas ustedes, gracias. como siempre, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos mañana, 8:30 de la noche, para hablar de otro tema de interés para Bogotá y el país. Muy buenas noches. Muchas gracias.